Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Ale y tenemos... a Omar. Hola otra vez. Hola otra vez. Hello again. Aquí en El Místico, o sea, Héctor. Hola. ¿Cómo le dicen? ¿Voz en off? ¿O qué? Pero no, vos es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Bueno, aquí nada más es, no sé cómo se le diga, pero nada más es voz. Él no quiere ser visto hoy. Es el productor. Y muchos días. Ajá. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre algo que hemos escuchado muchísimo. Quizás tienen alguna idea, quizás han visto alguna película. Y, Ya pero... hasta memes se usa. Como meme se usa. Como meme, no lo vamos a sacar muy a fondo, es una idea y bueno, nuestras apreciaciones o nuestra forma de verlo, ¿no? ¿Qué es la lobotomía? La lobotomía, la wolftomía. La wolftomía. Ay, qué groseros. Bueno, como ya saben todos, ¿verdad? Es el nombre que se le dio a un procedimiento en donde un procedimiento quirúrgico en donde se hacía 2 agujeritos ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Bueno, localizaban arriba del glóbulo, sí. No, pero cuando empieza la lobotomía, sí era en el lóbulo frontal, pero hasta acá, hasta arriba, o sea, la parte más alta del lóbulo frontal, casi con en los linderos del lóbulo temporal y del frontal, ahí hacían 2 agujeritos en el cráneo. Ustedes perdonarán, algún día les platico mis múltiples enfermedades y entenderán por qué, ay, de repente. Bueno, entonces penetraban ahí con 2, serían como estiletes, ¿no? Y cortaban, o sea, hacían unos tajos para destruir la masa, ¿no? La masa blanca. Y eso, según ellos, iba a cortar la información que iba de un lado al otro y la persona, si no se iba a curar, iba a estar mejor. Eso es lo que se pensaba, ¿no? Entonces, bueno, espérenme. ¿Qué enfermedades, no, se trataban con esto? Bueno, había yo creo que las más les llamaban mucho más la atención, el querer, ¿cómo se llama? Controlar. Sería, obviamente, la depresión, la agresividad, había mucha agresividad, obviamente psicosis, esquizofrenia, lo que ahora conocemos como TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, que en ese entonces era el trastorno maníaco depresivo. Y digamos que, y bueno, cosas como que este niño es desobediente, no hace caso, no lo aguanto, también, y cosas así eran las que se trataban con... Sí, también con lobotomía. La chica es bien golosa, entonces... También con lobotomía, sí, o sea, sí. Fue una cosa impresionante. Pero bueno, antes de hablar más y criticar y decir lo que pensamos que... Bueno, yo como psicóloga lo puedo decir, tú como persona común y corriente, y tú también, pues desde su ángulo, ¿no? Pero bueno, ¿quién es el creador o quién inicia con todo esto? Bueno, el creador de la lobotomía, o como se llamaba en un principio, leucotomía prefrontal, sí, ¿verdad? Así fue cosa, sí. Si no, ya estoy. Se llamó Egas Moniz, que nace en 1874 dentro de lo que se considera una familia aristócrata rural. Este hombre era muy inteligente, tenía varias carreras, o sea, además hacía muchas cosas, estaba metido en la política, o sea, ¿por qué no? Sí. Era un ranchero rico. Aquello salió peor. Bueno, este hombre aprovechó unos estudios que se habían hecho con primates, en donde habían observado cambios en la personalidad de los primates, para él decir, mira, esto está interesante, vamos a utilizarlo. Pero antes de eso, en 1930 inventó algo que sí es, muy significativo, ¿no? Incipiente, muy significativo, que es la angiografía cerebral. Este procedimiento era un procedimiento de diagnóstico por rayos X en donde tú podías visualizar las arterias y venas, y eso es lo que a él lo consagra como una eminencia mundial. O sea, imagínense, ¿no? En esa época poder ver cómo estaban funcionando las arterias y las venas, y eso dio pie a muchos otros estudios que se han dado posteriormente, ¿no? Entonces el tipo era muy inteligente, obviamente, ¿no? En ese momento, cuando crea la angiografía cerebral,
se empieza a nombrar o a decir su nombre para un premio Nobel, pero no pasa nada. En ese entonces no se da. Más adelante, en 1935 se celebra en Londres el segundo Congreso Internacional de Neurología. A ese congreso asisten figuras de la neurociencia muy importantes, como sería Pavlov, que los que son psicólogos, psiquiatras saben quién es Pavlov, es aquello del condicionamiento y ver cómo el perro se le acercaba la comida y salivaba y todo, es todo un rollo bien interesante y muy importante. Otros como Wilder, Penfield, otros como John Fulton y mucha gente. John Fulton hacía ya experimentos en los lóbulos frontales. Y él es el que había empezado con las lobotomías en chimpancés. No se le llamaban lobotomías en ese momento, pero digamos, con las lobotomías y los experimentos en chimpancés, John Fulton. Bueno, entonces ahí es cuando Moniz toma todo esto y dice, vamos a hacer algo, pero ahora con los seres humanos, y vamos a reducir los componentes agresivos en todos los trastornos psiquiátricos. O sea, básicamente ellos pensaban que si podían reducir la ansiedad, la agresividad y ciertos rasgos, el paciente psiquiátrico iba a mejorar muchísimo, ¿no? Entonces lo que él piensa es directamente ir al lóbulo frontal de los seres humanos. ¿Por qué? Porque había, en ese entonces, se habían hecho observaciones de que las personas que tenían ciertos rasgos tenían los ojos saltones. O sea, gente con ciertas, pues cierto tipo de inteligencia, cierto tipo de facultades, tenían los ojos saltones. Entonces decían, pues entonces el lóbulo frontal está más desarrollado. Ajá. Si está más desarrollado es porque hay mayor capacidad cerebral en esa zona. Entonces, ¿a qué zona tenemos que ir? Pues a la frontal, ¿no? Bueno, pues eso era lo que él pensaba. Entonces, entra a trabajar con un colega neurocirujano porque él no era cirujano. O sea, era neurólogo, pero no era cirujano. Y se asocia con Almeida Lima. Realizaron juntos 20 lobotomías en pacientes. De estas 20 lobotomías, todas fueron realizadas en pacientes de institución psiquiátrica. Porque había muchos, ¿verdad? Valga la observación. En ese entonces, estamos hablando de, ¿qué sería? 1950, sí, ¿no? Como 1940, 1950. Los psiquiátricos estaban atiborrados de pacientes. O sea, porque además eran todos los que sí eran pacientes y todos los que en su casa no los aguantaban y los iban y los internaban, ¿no? Entonces estaban atiborrados. Entonces, de esos 20 pacientes, 14 reportan una mejoría notable. O sea, sí realmente dicen, wow, ¿no? Somos lo máximo. O sea, sí logramos algo diferente. Pero obviamente los otros 6 no les fue tan bien, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese momento él acuña un término al que denomina psicocirugía. O sea, él lo que estaba realizando eran psicocirugías para nombrar a esta nueva disciplina. Y entonces empieza toda la fiebre de las lobotomías. Esto en Europa y en Estados Unidos. Bueno, la historia de Moniz termina en 1955, porque fallece el 13 de diciembre. Pero hay que retomar esto, no lo puedes dejar, ¿no? Y esto lo retoma otro neurólogo y psiquiatra estadounidense. Ojo con eso. Estadounidense, no dejan perder nada, pero además el enfoque que le da, que se llama Walter Freeman. Él llevó la práctica de Moniz a una escala global, considerándose responsable de las casi 400,000 lobotomías alrededor del mundo. Sí, pues se dice que un montón. De los 40 a los 60 fueron 55,000 personas que les realizaron lobotomías. Eso simplemente en Estados Unidos, porque serían 400. Entonces el resto fue en Estados Unidos y Japón. Bueno, pues entonces ya él con toda la técnica de Moniz y demás, y haciendo las lobotomías, desarrolla una nueva técnica para la lobotomía, que es la lobotomía transorbitaria.
a la que nombran lobotomía con picayelo, que aquí yo creo que es importante decir, o sea, no se sabe hasta dónde está el mito y de dónde es la realidad, porque se suponía que era una lobotomía que se realizaba con un estilete, no con un picayelo. Y si tú ves los aparatos que usaba, si tú ves el estilete, no es un picayelo. ¿Que lo podría haber usado? Sí, podría haberlo hecho con un picayelo, es completamente cierto. Pero obviamente tenía que estar ¿cómo se llama? Esterilizado y demás, porque si no, imagínate, pues no se mueren de la lobotomía, sino de la infección producida por el picayelo. Bueno, entonces, sin tener la certeza, porque en fuentes médicas dice que era un estilete. En otras fuentes dice que había un uso de un picayelo. Que sacaron de un cajón. Ajá, y que de ahí. Pero esto es genial porque este procedimiento se vuelve muy sencillo. El otro procedimiento tenía que ser forzosamente en el hospital, en un quirófano, para que no hubiese consecuencias relevantes. En este procedimiento, como entran por la órbita, o sea, por esta parte del ojo, y entran por la parte de atrás de la órbita del ojo, sobre lo que sería esta parte del hueso, penetran hacia lo que es por abajito, hacia lo que es el cerebro, ¿no? Entonces es mucho más limpio, digámoslo así. Al ser más limpio, no necesita ciertos cuidados, entonces vuelve una cirugía de ambulatorio, o sea, la persona se la hacían y se iba, ¿no? Bueno, después de que ya reaccionaba y demás, se iba. O sea, no necesitaba tanto cuidado. Entonces es algo que ya de entrada era, lo máximo, ¿no? Sí es un procedimiento medio canijo porque metían, ¿no? Ponían, hagan de cuenta, o sea, este es el ojo, metían, esto es acá, metían por la órbita. Y para que entrara ya le pegaban con un mazo. Sí, imagínense, ¿no? No puedo pensarlo, me da. Al hacer eso ya de entrada, pues ya había ocasionado un daño en la materia del cerebro, pero poco a poco iba seccionando, lo movía ligeramente, ¿no? Seccionando las fibras nerviosas. Entonces, eso era lo que iba dando lugar a lo que era los resultados de la lobotomía, ¿no? Ahora, esto se hacía sin anestesia. Sí, era un procedimiento sin anestesia. Está horrible, ¿verdad? Pues, cuando te picas un ojo. Incluso la primera, la otra, ¿cómo se llama? Cuando recién comienza la leucotomía prefrontal. Leucotomía y la lobotomía, o lobotomía, no hay anestesia. Y entonces lo que le hacían a los pacientes es que los amarraban, o sea, estaban en la mesa del quirófano y los amarraban. Y otras personas sostenían el cráneo, ¿no? Y bueno, el doctor les decía que si se movían iba a ser terrible. Iba a ocasionar un daño espantoso, que de todas maneras. Pero bueno, y así era limpio, pero te amarraban en la mesa del quirófano. Sí. Entonces sí era horrible, ¿no? Ahora, la nueva lobotomía, pues ya era diferente porque ya era más rápida, más segura, supuestamente con menos riesgos, no necesitabas quirófano y no necesitabas anestesia. Como se recomendaba para tantos trastornos, lo que se hizo es que se empezó a utilizar indiscriminadamente. O sea, estaban claros en los trastornos iniciales que dijimos, ¿no? Pero entonces también fue cuando empezaste tú a hablar, ¿no? Por ejemplo, de la linfomanía y todo esto. Empezaron a utilizarlo en todo, para todo. Por ejemplo, para los criminales, ¿no? Pues también vamos a hacerles una lobotomía. Para los adictos vamos a hacerles una lobotomía. O sea, ya... y bueno, no quiere decir que no se le quitara a los adictos, pero por los adictos, pero... Ok, bueno.
esto a lo que llevó, al ser tan rápida y tan fácil y haber tanta gente enferma en los hospitales psiquiátricos, es que era una cantidad de lobotomías, por eso se llegó a ese número, que eran en serie. Haz de cuenta que los ponían en serie y lo iba haciendo ta, 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 y lo hacía con una rapidez que decían que era impresionante ver la rapidez y la exactitud con la que podía ya ponerlo, el estilete, así que clavarlo y hacer el procedimiento. Era rapidísimo. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa después, no? La lobotomía termina su euforia en 1960. Para ese entonces, cantidad de médicos la usaban. Para ese entonces también, Freeman andaba por todos los Estados Unidos con una camionetita, como con una, no una van, o sea, pues parecida, ¿no? Un camioncito de helados, por decirlo así, practicando lobotomías ni sin ton ni son a quien necesitara o dijera que necesitaba una, ¿no? Imagínate, bueno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, según lo que ellos cuentan en ese entonces, las complicaciones eran de diferentes tipos. Había diferentes grados, ¿no? De síndrome, que era como ellos le llamaban. Había crisis epilépticas, la persona podía desarrollar una gran apatía por la vida, había dificultad de atención, había trastornos en el comportamiento y disminución en la capacidad para experimentar emociones. O bien presentaban estados de confusión o poca claridad mental acompañados de incontinencia urinaria. Pero también, bueno, podrían presentar esto, antes que se me olvide, un gran apetito, ¿no? Pero un apetito así de me vuelvo loco. Y había menos grado de autocontrol y de autocuidado. O sea, si antes no se cuidaban y hacían mil cosas, pues ahora era peor, ¿no? Ahora, no era en todos, ¿no? Efectivamente no era en todos, pero sí era en una gran cantidad de pacientes. Era chistoso porque por un lado notabas mejorías en ciertas áreas, pero por otro lado una serie de conductas que no estaban antes y que no eran buenas. Pero por otra parte, muchos pacientes, antes de presentar una mejoría, presentaban mucho deterioro, ¿no? Había quien ni siquiera se podía parar. Había quien no podía articular palabras. O sea, había muchas cosas que pasaban en alguien y al cabo de cómo iba pasando las semanas, la persona iba superando todo eso. En algunos casos, no en todos, iba superando todo eso y entonces ya quedaba con lo que ya iba a vivir de por vida, que podía ser una falta total de empatía, una falta total de sensibilidad, de emociones, de sentimientos. Sí, ya no eran agresivos porque se volvían todos pasivos. Pero al final del día no solamente estabas acabando con el trastorno, o sea, con lo que querías, que era la agresividad, la ansiedad, etcétera, sino también habías cambiado la personalidad del sujeto y lo habías hecho así como pues un títere, ¿no? Entonces eso es a mí en lo personal se me hace terrible. En lo personal cada quien tendrá su idea de si sí o si no. Ahora, esto terminó, o sea, la lobotomía, esta fiebre por la lobotomía que termina en los 60, de 1960, termina cuando aparecen los primeros fármacos o el primer fármaco antipsicótico. O sea, aparece el fármaco y entonces empiezan a tratar con el fármaco y entonces empiezan ya a desaparecer las lobotomías, ¿no? Que no fue, ya el fármaco, 0 lobotomías. No, pues eso no fue así, o sea, fue gradual. Y, sin embargo, si ustedes creen que se dejó de practicar, pues no es cierto. Se prohibió, de hecho está prohibido, hay estados que lo tienen prohibido, hay sociedades médicas, la Sociedad Médica supuestamente en algunas zonas habían logrado prohibiciones, etcétera, pero sí se sigue llevando a cabo en muchos lugares. Todavía en la actualidad, o sea, hay personas que siguen practicando lobotomías. Pero dentro de esta misma historia, la parte grata, ¿no? Dentro de lo que fue el desarrollo de la lobotomía, es que en la actualidad se realizan muchos procedimientos
que tuvieron su origen en la lobotomía. O sea, hay zonas del cerebro que ya están muy localizados ciertas afecciones psiquiátricas y ahora se hace eso, o sea, se hace la perforación y se quita, ¿no? ¿Cómo se llama? Se extirpa esa zona que está dando problema. Todo eso se hace con toda la cantidad de avances en estudios que se han llevado a cabo y que han permitido determinar en qué zonas está cada una de las problemáticas de los pacientes. Entonces, en casos extremos se hace ese tipo de cirugía, ¿no? Y los pacientes mejoran. Como todo en la vida, hay secuelas. Pero de lo que estaban muy mal, mejoran, ¿no? Pero entonces ahora hablemos de, o sea, sí era la respuesta a la necesidad, o sea, sí era la respuesta a esa cantidad de enfermos en hospitales psiquiátricos. Pues yo creo que no era la mejor solución, porque sí hay mucha información, ¿no? O sea, se dice que también en hombres una cantidad dominante, bueno, de hombres se suicidan después del procedimiento, porque también se habla de que sí, o sea, podían estar bien 1 mes, 2 meses y de repente aparecían todas las secuelas de la lobotomía. O regresaba, ¿no? O regresaba, sí. El problema, o sea, curiosamente en algunos regresaba la problemática, ajá. Por ejemplo, uno de los videos decía que hay una chica rusa, bueno, ahorita ya no es ni tan chica, ¿no? Pero sigue siendo rusa. No, pero no era rusa. El punto es que ella, o sea, en una fotografía de cuando era joven, una mujer muy guapa, y ella lo comenta, ¿no? Dice, yo quería tener hijos, pero ella estuvo en el holocausto. Y dice, entonces me sometieron a una... Porque pues tenía broncas, ¿y quién no? Digo, si vivió ese tipo de... Entonces, al final no pudo tener hijos. Y sí, o sea, la señora está así como que... Pues sí vivía, pero... Pues una vida como que... O sea, como una loquita. O sea, porque dicen que hasta pueden quedar como un estado zombie. Uh-huh. Después de una lobotomía. Sí. Sí, o sea, yo no sé, o sea, a mí es algo que toda la vida me he cuestionado mucho. Había una actriz muy famosa que se llama, de la que la película se llama Frances, no me acuerdo de ella, ¿cómo se llama? Frances no sé qué, me acuerdo la chica, que era tremenda y para tranquilizar su tremendez en todos los sentidos, pues ¿por qué no una lobotomía, no? Pues sí, entonces sale y la persona que sale pues no es la misma que entra, ¿no? O sea, no quedan funcionales para seguir haciendo la vida que tenían. Y yo vi esa película y dije, qué horror, o sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio es lo que necesitaba para estar bien? Sí, por ejemplo, también una de las Kennedy. Sí, Rosemary. En la foto. Sí, es Rosemary, ¿no? Muy guapa y decían que su sonrisa. Sí, Rosemary Kennedy, 23 años es cuando le hacen la lobotomía y a partir de ahí está en silla de ruedas y es como si fuera una niña de 2 años. 2 años. Y tú la ves, o sea, tú la ves en las fotos, pues sí ha de haber dado problemas, pero la ves tan llena de vida, la ves feliz, o sea, antes, ¿no? Y dices, ¿por qué le hicieron eso? Porque ahí vamos a lo de lo golosa, ¿no? Porque dicen que pues, era una chica bastante, pues, de familia y todo, pero cuando conoció el sexo, se volvió peor, ¿no? O sea, ahí fue su debilidad. Entonces creyeron que haciéndole una lobotomía pues iba a cambiar, ¿no? Pensaban que tenían un ligero retraso mental, ¿no? Porque nació antes de tiempo. Y ya, o sea, esa historia ahorita no la recuerdo, pero decían que tenía un ligero retraso mental y que eso la hacía así. Ajá. Porque incluso la tuvieron en Inglaterra en una escuela de monjas. O no sé si era escuela o simplemente internada con monjas. Uh-huh. Y se salía por las noches, ¿no? Se fugaba por las noches para irse con los hombres, ¿no? Entonces, sí, eso estaba mal. Pero no podías haberla tenido casi bajo llave, cerca de ti.
bien. Pues es que no está mal, o sea, a quien le gusta y... Bueno, por eso, pero sí. Y no por sí, eso estás loco, porque ¿no? eres un Kennedy y estás tratando de impulsar a tu hijo a la presidencia y todo el rollo. ¿No quieres esa clase de escándalos? Bueno, pues la tienes cerca de ti. ¿Sí? La encierras cerca de ti. O sea, encerrar me refiero, la tienes en tu casa, le permites que porque tenía amigas, que las amigas fueran a verla, o sea, que tuviera una vida, Ajá. pero aunque fuera en una jaula de oro. Pero mejor que estar lobotomizada, ¿no? Sí. O sea, iba a ser mucho mejor, pero sí es terrible. Ahora bien, hay algo que se me olvidó decirles, o sea, Moniz, sí, sí le dan el premio Nobel, se lo dan en... ¿Te acuerdas en qué año es? Ay, no me acuerdo. Ay, Dios, ahorita se me... en 1949 le dan el premio Nobel por lo que había hecho. Y bueno, o sea, sí entiendo que lo que él hizo fue el precursor de muchas cosas importantes. O sea, yo no digo que la lobotomía o la leucotomía fuera 100% un error. Yo lo que creo es que no se usó como se debería de haber usado. En las personas que se tenía que usar, lo usaron a locas con todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, con los homosexuales. Así se les iba a quitar. No se les iba a quitar con eso, ¿verdad? Y los dejaran mal. Entonces, esa es la parte en donde yo estoy en cosa en desacuerdo, ¿no? Ahora bien, en el tiempo de Moniz es como se llamaba leucotomía y en el tiempo de Freeman se llamaba lobotomía, que al final de cuentas es lo mismo. Bueno, pero volviendo con... Muchas personas han recibido, ¿no? Esto. Decían que la lobotomía era lo último que utilizaba, porque antes de llegar a la lobotomía les daban los electroshocks, que era terrible. O sea, Hemingway no puedes decir ciertas cosas. Hemingway se hizo la morición porque después de los shocks que recibió, o los choques eléctricos que recibió, ya no pudo volver a escribir. Ajá. Entonces no le encontró ya razón a su vida. Entonces un día se topó con una de esas cositas que tienen unas otras cositas que se llaman balas. Ajá. Entonces se hizo la morición y ya, tan se acabó. Pero como él, muchas personas que como tú dijiste, se automoriciaron, y ciertamente estabas tú diciendo lo mismo, porque ya no tenía sentido sus vidas. Eran personas con vidas muy productivas que dejan de tener vida o dejan de tenerla y entonces ya no entienden para qué viven, ¿no? Y podrían contestar, pues para muchas cosas no, cuando esa es tu vida. Es muy difícil, ¿no? O sea, no se puede cuando esa es tu vida realmente, lo que le da sentido a tu vida. Entonces, muchos de ellos, mucha gente importante se hizo eso porque... O sea, primero se hizo la lobotomía, pero por ejemplo en el caso de Hemingway ni siquiera la lobotomía, se quedó en los choques eléctricos. Pero fueron 60 sesiones. Cada sesión dura 30 minutos. ¿Hizo para o sea, él se lo hizo por qué? ¿Por depresión? No, ahorita te digo. Okay. Ay, que no va a poder. Mira, Hemingway fue una persona muy enferma. Sí. Tuvo un montón de enfermedades muy fuertes y de todas pudo salir avante. Pero ahorita no recuerdo de cuál. No se logró recuperar y entonces optó por... sí, tenías toda la razón. O sea, por una depresión. Empezó a vivir una depresión severa, muy, muy severa. Entonces al principio tomaba pastillas, no le quitaban las pastillas, luego juntó el alcohol y pastillas, no le sanaban la depresión. Y entonces dijeron, vamos a intentarlo con choques eléctricos o electrochoques. Y no, o sea, en él ya no llegó a la lobotomía, porque en los choques eléctricos es cuando él dijo, me bajo de la feria, ¿verdad? Me bajo de la rueda de la fortuna, ya no quiero estar aquí. Ya no quiero saber de ustedes. Uh-huh. Y entonces ya no llegó, pero entonces lo que se hacía era eso, o se provocaban choques insulínicos, los dejaban en coma un rato y luego si no funcionaban, pues entonces todo lo que puedan imaginar antes de llegar a la lobotomía. Pero ya iban sensibilizados con los electrochoques, o sea, no inventes. Uh-huh. Pero, ¿y realmente sí funcionaban los electrochoques? A mí se me hace como una
Una Pues manera de en torturar. muchas personas sí les funcionaban. El problema es que funcionaban por un tiempo. Y después ya no. Pues es que, ¿cuánta gente no quedó loca después de recibir electrochoques, no? O sea, realmente no... O sea, el promedio nunca fue positivo. Sí, no. Y luego había hasta, si no eran electrochoques, agua fría, con mangueras de bomberos y totalmente desnudos. O sea, para mí era más como un castigo que un beneficio, o sea, o que fuera a cambiar la persona, ¿no? Para mí. No, también para mi gusto, no, porque mira, estaban ¿cómo se llama? Atiborradas, porque voy a empezar a decir palabras raras, atiborradas los hospitales psiquiátricos porque, por lo que les decía al principio, la gente se hartaba de un familiar y lo metían ahí, porque tomaba mucho, porque era muy rebelde, porque no estaba de acuerdo con su política, porque no sé, por cualquier cosa, de la esposa, porque era rezongona, porque ya no hacía nada, porque lo amenazó con el divorcio, y entonces los metían. O sea, era un procedimiento muy arbitrario. Sí, y frecuente, ¿no? O sea, actualmente ya no hay forma. O sea, actualmente tú tienes que firmar para entrar. Ajá. Y aunque te metan porque no puedes firmar porque estés en estado de fuga o lo que quieras, pues entonces entras por un tiempo, te logran ya estabilizar y entonces es tú cuando das el consentimiento para seguir internada. Pero si tú dices no, es no. O sea, no es como antes, ¿no? Que era terrible porque si tu marido o pues generalmente tu marido, tus papás y demás decían... Tiene algo mal. Ajá, te internaban, ¿no? Ajá. No, pero ahora en la actualidad pues todo está bien, ¿no? Ya son comportamientos normales. Y antes no era así, o sea, se veía mal ciertas cosas y ahora todo se ve bien porque es normal y es permisivo y... No, bueno, pero ahora los homosexuales los exorcizan, recuerda. Aquí cerca en Guadalajara los exorcizan. ¿Tampoco? ¿No sabías eso? ¿Ya te lo ¿No? hemos contado? Sí. Sí. Pues se me hace En que algunas el padre les iglesias hace con el... los exorcizan. No. Con el que avienta el agua bendita, ¿no? Es unos cachetadones. Y ya con eso se le quita. Pues ¿cómo se le va a quitar? O sea, también hay que ser... Otro dato que es Y curioso. pues lo que pero... les avienta no es agua bendita, ¿no? Déjenme decirles algo. La leucotomía viene seguramente del latín, ¿no? Y se divide en leuco y el tomo y es corte blanco. Entonces era un corte blanco. Corte, obviamente, de la masa blanca del cerebro. Entonces, de ahí tomaron el nombre y pusieron leucotomía. Algo que fue bien importante para que muchos psiquiatras y neurólogos y neurocirujanos que no quisieran seguir con la lobotomía es que decían que el segundo Freeman, y después se asoció con otro hombre que se llamó James Watts, ellos, o sea, no habían publicado ningún artículo en alguna revista seria, una revista científica, y que no tenían el reconocimiento de esa índole. Entonces no iban a seguir con un procedimiento que ellos consideraban que no se había investigado propiamente. Todo lo que se necesitaba, independientemente del premio Nobel que había recibido el otro, el procedimiento ya en ese momento, ya la lobotomía como tal, que era la que se realizaba con Freeman, no la iban a continuar porque ¿dónde están todos los estudios que ya en esa época se exigía que debía de tener? No, y además tipo de manejo. Era criticado porque decían que era como una función de circo. Sí. Porque invitaban a muchos médicos a ver el procedimiento. Sí, era un espectáculo más que otra cosa. Ahora, hay otra lobotomía en una persona muy famosa, no sé si la viste, la lobotomía de Evita Perón. No. Pues ¿qué creen? ¿Qué creen?
Porque además esto se descubre casi como chisme, ¿no? Porque una persona estaba haciendo un estudio de X cosa y encontró que a Evita le habían hecho una lobotomía. Se puso a investigar a ver si era cierto o no era cierto. Obviamente no la pueden desenterrar, ¿verdad? No sé, no la cremaron, la enterraron, ¿no? Tal cual. No sé. Bueno, no pueden hacer nada más que buscar las radiografías, porque le habían tomado una serie de radiografías. No, encontraron todas las radiografías menos la del cráneo. Pero en un documental que habían hecho y habían aparecido ahí esas radiografías, estaba la del cráneo. Entonces lo que hicieron los investigadores y lo que hizo el médico, el neurocirujano, fue estudiar las radiografías. O sea, hicieron ampliaciones de esa foto, de esa grabación, y ahí te muestra, ¿no? Las radiografías, y ahí es donde se ve cómo efectivamente tenía las perforaciones. Se cree, ¿no? O se piensa que Evita al final ya ven que tenía cáncer, ¿no? Y sufría muchísimo, tenía muchísimo dolor, o sea, no le controlaban el dolor que tenía con nada. Entonces se cree que su esposo buscó la lobotomía para aminorar el dolor que ella sentía. Entonces a ella no le dijeron, porque ella no quería nada de los gringos, de los estadounidenses. No quería nada de ellos. Entonces, sin decirle, un día la duermen, o sea, le dan una pastilla, la duermen, entra a un quirófano, ahí le hacen todo el procedimiento, de repente ella despierta, no le dicen está al día, no le dicen nada. Y eso la ayudó a bien morir, digámoslo así, esa lobotomía que le practicaron. Órale. Qué loco, Ahora, todo eso son dimes y diretes, o sea, son historias que nosotros no podemos asegurar que se haya sido. Supuestamente fue, pero digamos que ahí sería un caso en el que fue bien empleado y funcionó, ¿no? Pero bueno, esa es una historia. Pero bueno, el punto es que al final iba a terminar como... Ella iba a morir, ¿no? O sea, ella iba a morir, o sea... Simplemente buscabas la opción de que no fuera tan... Ya, lo que querías era no hacerle... Pasar más opciones. Ajá. Pero todos los demás que creyeron... Sí, no, todos los demás están. Y digo, se atacaba todo lo que viene en los manuales, algunos que ya no están, que desaparecieron y demás, pero todas las enfermedades que vienen en los manuales se fueron atacadas, pero sí pues, murió mucha gente. Es que todo aquel que estaba encerrado, o sea, todo aquel que estaba encerrado y daba problemas, porque esa era la lógica, ¿no? O sea, los más alterados y que a lo mejor daban problemas porque no estaban enfermos y lo que querían era salir de ahí, y eso los enloquecía, pero no lo que es un desorden psiquiátrico, ¿no? O sea, es la locura que se desprendía del hecho de que no estás mal y te tienen encerrado. Entonces toda esa gente, pues se la llevaron. Sí, todos los homosexuales. Se ponían bien locos. Se ponían bien locos. No estaban bien locos. No estaban bien locos, se ponían bien locos, pero no había de esas cosas ahí. Entonces, pues fue mucha gente que no tenía que haberlo sufrido, porque primero no debería de haber estado internada. Empezando por eso. Empezando por ahí. O sea, tú ves, o sea, ya me tocó revisar en una clínica en la Ciudad de México, las historias clínicas de pacientes internados que le había internado a su marido en el 70, ¿no? Y seguía internada porque el marido había muerto. ¿Y quién la sacaba? ¿En serio? ¿Y ella estaba bien? Pues ella ya estaba como para poder estar en su casa, ¿no? Ya no era necesario el internamiento. No, pero me refiero, o sea... Entró, pues ya sabes, que si por esto, o sea, puras cosas que no... Que tú ves que son ganas de buscarle 3 pies al gato. Y no podían liberarla a pesar de estar bien. Porque el marido la había internado. No había nadie más que pudiera, ¿no? O sea, seguir todo el proceso legal, porque era un proceso legal para si no eres el marido. Y entonces quedaban ahí el resto de su vida. ¿Y estando bien? Estando bien. ¿Y convives con gente que no está tan bien? Que no está bien.
No, pues que eso, ¿no? O sea, Algo yo sí, creo que ya algo sí, sí. llega un momento en que ya no estás bien, ¿sí? Sí, sí, mira, ya viste el avión. Y después de, no sé, 50, o sea, 50 sí, ahí va veces el que te lo avión. dicen, pues ya empiezas Te la a ver crees, el ¿no? avión, Ajá, ya empiezas a ver el avión después de que todos los días. O sea, Sí, necesitas tener una fuerza psicológica, una estructura psicológica impresionante para estar mucho tiempo en un lugar así y no enfermarte. Sí, no enfermarte. Sí. Sí, no, porque ya te empiezas a creer todo lo que los demás dicen, ¿no? Exacto. O sea, dices, pues si ellos... No, y además ¿No ten en creen? cuenta Yo que al también, ¿no? principio te dieron muchos fármacos. Ajá. Y luego cuando ven que estás sana, pero estás generando ansiedad o depresión porque estás encerrada y no debes de estarlo, entonces te empiezan a dar más fármacos. Entonces te empiezan a hacer daño. Entonces ya, Pero o sea, eso no, ya, Terminas mal. terminas mal. Entre la compañía y lo que te están dando, Ajá. que a veces uno tiene que entender que ningún fármaco que tomes Es la solución. no es la solución, o sea, siempre hay algo más, o sea, siempre te dejan algún tipo de secuela. Ah, sí. O sea, no es de que, sí, ya, te vamos a curar de tu depresión y ya todo fue perfecto. No, o sea, no es tan sencillo. Algo te va, sí. No es tan sencillo, o sea, a lo mejor te dejan problemas en otra área, a lo mejor te dejan una gastritis terrible. Ajá. Sí, bueno, pues te fue no Ok, bien, ajá. pero no te dejó otra cosa. Ajá. Pero a lo mejor te dieron Ahí algo sí. para otro tipo de enfermedades, como para el TOC o como para, El sobre TDA. todo para el TDA o el TOC, que te dejan te pueden dejar ¿Ansiedad? para el TOC te pueden dejar mucha ansiedad. Para el Para el TDA también, ¿no? no, porque estás yendo en contra de la ansiedad. O sea, estás tratando de bajar los índices de ansiedad, pero te puede empezar a generar depresión. O sea, pueden pasar mil cosas. O sea, nada se va impune. O sea, todos los medicamentos que entran a nuestro cuerpo ocasionan otras cosas. O sea, no se puede ser de otra manera. Por eso todo se debe tomar con medida y por eso te dicen que vayas con un médico para que el médico sea el que te lo recete. Y sobre todo pues, si son medicamentos que van al cerebro, ¿no? Sí, no, y además que yo creo que llega el momento que se intensifica tanto la enfermedad que pues tienes que buscarle modificar tus dosis o otro medicamento, ¿no? No, y bueno, por ejemplo, en niños les sugieren mucho, o sea, los papás tienen que estar llevando a sus hijos a revisiones, ¿no? O sea, tienen que estar haciéndoles muchos análisis continuamente para ver que no esté afectando los medicamentos otras partes de su cuerpo, ¿no? Yo llegué a ver niñas que tenían problemas de audición, de visión, por los medicamentos que estaban tomando. Qué feo. No, pues es una situación bastante complicada. Por eso tienes que ir con alguien que te diga y te establezca desde un principio. O sea, no nada más viene conmigo. O sea, usted tiene los medicamentos que usted va a tomar o que su hijo va a tomar pueden afectar estos órganos. Entonces, usted tiene que estar, a la vez de que está conmigo, con otros especialistas, ¿no? Revisando todo. O sea, yo trabajé con psiquiatras que ellos los veían cada X tiempo y les daban todos los fármacos y conmigo estaban para controlar todas las otras cosas que no se controlan a través de los fármacos y yo estar pendiente que no empezaran a presentar alguna de la sintomatología y remitirlos inmediatamente, ¿no? Entonces, es complicado. O sea, es el psiquiatra, es el psicólogo, es un internista o los médicos que sugieran que tienen que estar, ¿no? Sí, no nada más decir y ya. O sea, de hecho vas a los hospitales psiquiátricos en la actualidad y vas a pasar por por diferentes especialidades, o sea, para ver cómo llegas en todos los sentidos y esperar que salgas bien. Sí, por eso mucha gente se refugia en la felicidad. Sí, pues sí, mucha gente más busca cosas bien felices. Sí, pues es que la felicidad te puede mantener tranquilo, ¿no? Bueno. Teóricamente, porque yo he recibido pacientes que por la felicidad terminaron internados bien mal plan. Que yo insisto que ahí hubo algo más, pero... Sí, pero sí, o sea, yo no sé qué pasó, pero también tuve otro paciente que detonó toda la enfermedad psiquiátrica por la felicidad. Pero yo creo que sí fue exceso de felicidad, ¿no? Es que sí fue exceso de felicidad. Sí, en el segundo paciente sí fue exceso de felicidad. En el primer paciente
Él jura y perjura que fue de ¿En una vez serio? de felicidad. Ajá, de la No, primera. pero una fue de felicidad. Mira, es no, que no sabemos. sabes, o sea, no puedo saber, o sea, la mamá, o sea, ¿Hasta ahí? te refiere a un niño como cuando los maridos son infieles y nadie se da cuenta. O sea, te refiere a un niño que llega a sus horarios a casa, que conoce a los amigos, que conoce a las amigas, que conoce a la novia, que conoce a la familia de las personas, que con buenas calificaciones, o sea, que está yendo bien en la escuela, que no tiene problemas con él. Y de repente, supuestamente, el niño va, se llena de felicidad, o sea, una pequeña felicidad, y empieza a tener paranoia. ¿No se habría tomado un té de esos de... ¿Cómo se llama esta planta? ¿Toloache? No, no es toloache. Es una planta que es como de colores y también hace un efecto así como de alucín, pero no me acuerdo cómo se llama. Es una planta bien rara. Pero no es el peyote. No, no es peyote. Es una planta que puedes encontrar en un jardín Ajá. y son plantas de muchos colores. Órale. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pues no, El no. punto no. es que esa también La puedes... usan para Y puedes quedar mal. mal. Pues este niño quedó Es bien. una felicidad mal. totalmente diferente a la... No, lo que él refiere es que la comió, ¿no? Fue comida. O sea, hicieron un brownie mágico. Ujú. Él comió uno, no sé qué cantidad comió. Pues también depende del tamaño del brownie, ¿verdad? Sí. Porque a lo mejor uno piensa que come un brownie chiquito y come un brownie de este tamaño, ¿no? Ajá. Sí, no Eso sabemos no. de qué tamaño iban cortados los brownies. Los brownies, ¿no? Y después de eso empezó a oír voces en la cabeza y mal. Muy mal. Muy serio, o sea, ¿En muy serio? Sí, Y sí. el pobre que estaba bien asustado, súper asustado, la mamá igual. Les hice yo un informe para que... Porque en ese entonces te pedían un informe para entrar hacia el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Y entonces le hice el informe y lo admitieron. Y ya después, pues ya perdí el contacto, ¿no? Ya no me acuerdo quién me lo mandó. Yo tampoco, ¿eh? Y Oye, ya pero, perdí el contacto. O sea, ya de una vez de felicidad ya se le Hasta acabó la... psiquiátrico. Ujú. Fue muy triste. Es que- Pues, o sea, Es que todo verlo fue muy triste. Ujú. Sí. Sí, es lo que yo siempre le he dicho a mucha gente. No puedes saber, o sea, no te metas en cosas a lo loco si no sabes cómo vas a reaccionar. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que si me das un medicamento que va para, por ejemplo, para dormir, ¿no? O sea, ansiolítico, digamos. No inventes, a mí me tienes que dar así como que la octava parte de la pastilla, aunque la pastilla tú digas, de esa pastillita sí, dame la octava parte. Yo reacciono mal. O sea, yo no reacciono bien, o sea, no, Y hay mal, muchos mal. medicamentos que le causan ansiedad, Ujú. que no deberían y le causan Ajá. ansiedad. Entonces, no, yo me voy con mucho... O sea, yo sí, cuando me han tenido que dar, por ejemplo, eso cuando no dormía y todo, o sea, por una serie de cosas, me dijeron, bueno, te vamos a dar este medicamento. ¡No! Al otro día dije, no, por el amor de Dios, quítenme el medicamento. Ya no sé si estoy peor con el medicamento o sin el medicamento, ¿no? Prefiero no dormir Ujú. a Como me sentía. a como me sentía, ¿no? No, o sea, sí es importante ver que, y sí tienen que trabajar mucho con las dosis los psiquiatras para encontrar la dosis que necesita el paciente, ¿no? Es un rollo. Pero bueno, esos casos de los que estamos hablando, segurito, o sea, de este muchacho lo hubieran lobotomizado en esa época. En esa Sí. época lo hubieran lobotomizado. Porque eran conductas que, ay, ¿qué vamos a hacer con él? Pues lo lobotomizas, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo criticable, porque al final de cuentas todo ha sido, ¿cómo se llama? Ensayo y error, ¿no? Y En la medicina. en la medicina y en todo. Ujú. Entonces, no puedes criticar esa parte, porque cómo se descubren las cosas, cómo se han descubierto los procedimientos para hacer todo, los trasplantes, todo, las cirugías cerebrales, es así. Sin embargo, lo que yo critico es que fue a destajo, no a los que realmente lo necesitaban, porque su nivel de vida ya era tan deplorable, o su calidad de vida era tan deplorable, que tú dices, vamos a hacer lo que sea, ¿no? Y si lo que sea es trepanar el cráneo y destruir parte de su cerebro, pues no importa. Si eso lo va a ayudar, está bien. No, yo no quiero pensar, sufres de estreñimiento,
Que tuvieran perforado. En ese entonces, ¿no? Sí, Te vamos a hacer una salida alterna. Sí, no creo. O sea, yo creo que eso es lo censurable. También hablaba que podía sufrir, o sea... problemas. Problemas para no ir al baño. ¿Paranoia? Para no ir al baño. Ah, sí, enuresis, por ejemplo, o sea, estar haciendo pipí sin control, o o no hacer para nada. O no ir al baño, o no ir al baño. Ajá. Sí, no, o sea, no eran cualquier cosa. Sí, fue completamente experimental, pero yo insisto, esto dio pie a lo que actualmente se hace. Lo que actualmente se hace le da una calidad de vida a las personas. Sí les mejora. Ajá, impresionante, o sea, sí les mejora la vida. Entonces, sí, fue terrible lo que se encontró, pero si lo hubieran trabajado solamente como se dijo, como... se me va su nombre, ha de haber sido muy codo. Lo que dijo Moniz, si nada más si hubiera trabajado con esos pacientes, bueno, nada más era con ellos. ¿Y ya? Pero no, bueno, o sea, ¿por qué te estas pagas a cualquiera? Yo no estoy loco, pero ahora me orino en cualquier lugar. Sí. Sí, o sea, tal cual. O sea, soy bien inteligente, pero pues ya. Ajá, o sea, ya no tengo... ¿Con pañal? Sí, o sea, sí, yo vi muchos, como siempre ya saben, estas revisiones que se hacen, pues vi también muchos videos y todos diciendo que, o sea, era terrorífica. Sí, era terrorífica, pero lo terrorífico fue haberlo aplicado con quien no lo necesitaba para nada. Segundo, sí dio pie a cosas importantes. Y eso es lo que hay que reconocerle. Sí. Más que el decir es que fue terrible, sí. Ok, ya sabemos por qué fue terrible, pero centrémonos mejor en que dio pie a lo que actualmente se hace en el cerebro para tratar ciertos padecimientos, Imagínate, en esta época, por lo menos 3/4 de la población mundial ya estarían lobotomizados, ¿no? Sí. Fácil. O sea, no vamos a decir quiénes, pero entre muchas tipo de personas, ¿no? Es que no sé cómo decirlo. Pues así, déjalo así. Bueno, habría mucho que... No, pero es que, por ejemplo, todas las personas que tienen adicciones al sexo, o todos los adictos, o sea, los adictos a cualquier cosa, sí. ¿Así que sexo? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosas? Pues bueno, o sea, ya saben quién acuñó esta situación de este descubrimiento, que fue Egas Moniz en 1949, y esto empezó como una leucotomía que después a manos de Freeman pasó a ser una lobotomía, y en la actualidad son procedimientos que reciben nombres bien chistosones. Y se desarrolla ya con la finalidad de las áreas correctas del cerebro, se destruye aquello que se necesita para dar la conducta apropiada en la persona. Entonces, algo que sí fue terrible en su momento, acabó siendo, dando lugar a algo muy bueno. Entonces, eso es lo que habría que destacar. Yo creo que Moniz lo hizo con ganas de hacer algo bueno por las personas. Freeman se alocó. O sea, perdió el piso de la peor manera del mundo. No dudo que su deseo hubiera sido curar, no lo dudo. O sea, él quería curar o ganar dinero, no sé. Pero después de 2 guerras mundiales... Estás medio tocado también. Sí tenía un chorro de clientes, ¿no? Sí, también. Bueno, además sí tenía, pues a los soldados también se los hacían. Sí. Pues te digo, o sea, sí había mucha gente que requería, pero bien hecha, buen plan, no para quedar peor de como habían entrado. Entonces, bueno, finalmente, en la actualidad dio origen a algo bueno, a algo positivo. Pero sí, tuvo una triste historia. Sí, es una historia muy... Para aquellos que no la necesitaron y se la aplicaron. Pero bueno, pues entonces esto sería todo. Espero que haya sido de su agrado. Y triste capítulo. Es que sí está feo, porque sí, mira, ves fotos y está feo, pero también ves fotos de personas cómo estaban antes y cómo estaban después y están muy bien. O sea,
Es como te ven en la vida. Como pues yo todo. las fotos que vi al principio estaban muy bien y terminaron muy mal. Ah, sí, ves de todo, sí, ves de todo, sí, yo también vi de todo, pero a lo que yo me refiero es que sí, o sea, hubo un porcentaje que sí les fue un beneficio, pero un gran porcentaje que no fue un beneficio y que no solamente no fue un beneficio, ¿no? Así que su calidad de vida pasó a ser nefasta. Pero bueno, eso es todo, amigos. Eso es todo por hoy en su Lo único podcast. que les puedo recomendar es que vayan al psicólogo. Exacto. Es parte de la canasta básica. Sí. Yo no puedo decir nada, pero... Sí. Sí, huevos y psicólogo. Y psicólogo. Ok, esto es todo en su podcast entre Valeros y yo soy Ale. Yo soy Omar. Héctor. Aquí está Misha. Pasó Charlie. Y nos vemos la próxima vez. Cuídense, que estén bien. Bye. Adiós. Y